Estimados colegas, ¿cómo están? Vamos a hacer una pequeña guía rápida sobre el manejo de nuestro equipo multiprobador en sistemas Common Real. Antes que nada, ¿qué podemos hacer con este equipo? Como pueden ver aquí algunos accesorios, algunos componentes que tengo aquí en la mesa, podemos controlar las válvulas de control de caudal en Bosch, por ejemplo. Podemos controlar las válvulas reguladoras también de Bosch y también de Delphi, por ejemplo. Acá tengo una de Bosch, una de Amarok. Podemos controlar las válvulas de control de caudal, las IMB en Delphi. También podemos controlar las válvulas del sistema denso, las SSV. O sea, podemos controlar todas las válvulas de control de caudal y las reguladoras de presión del sistema Common Real. También podemos alimentar y leer, ¿no?, para comprobar los sensores de presión de riel, ya sea en banco o ya sea en el mismo vehículo, por ejemplo. También podemos emular la señal, o sea que podemos engañar con este equipo a la unidad de control si es que hay o no hay presión. En este caso podemos indicarle que hay presión, ¿verdad?, a través de la emulación de la señal del sensor de presión de riel. ¿Sí? Entonces podemos leer y podemos emular la señal del sensor de presión de riel. También podemos controlar esta válvula de aquí, la válvula de control de precarrera en los nuevos sistemas Common Real de la 1GD, 2GD, que viene con la bomba HP5S. ¿Sí? Lo podemos controlar sin ningún problema. Con esto podemos incluso comandar la válvula en el banco para hacer una comprobación de la bomba en el banco, ¿sí?, sin ningún problema. También podemos controlar cualquier tipo de inyector Common Real. Por ejemplo, aquí tengo yo para la práctica un inyector denso. Podemos comprobar denso, Delphi, Bosch. Podemos comprobar también los inyectores GDI sin ningún problema. Podemos generar el pulso para los inyectores piezoeléctricos, como lo que están observando aquí. Este es un inyector piezoeléctrico de la Volkswagen Amarok. ¿Sí? Entonces miren todo lo que podemos comandar, ¿verdad?, en el sistema Common Real. Obviamente esto lo podemos hacer tanto en banco, ¿sí?, como también lo podemos realizar en el mismo vehículo, sin ningún problema. Si tú tienes un problema o sospechas de un problema, por ejemplo, de un Amarok que no arranca por un problema de la válvula, tú puedes comenzar a gerenciar con este equipo la válvula y ver en qué momento llega a cerrarse, por ejemplo, y con ello controlar la presión, ¿no? Si tú tienes o sospechas un problema de un sensor de presión de riel, puedes sacarlo y puedes comprobarlo en el banco también, ¿verdad? Entonces, o si tú quieres probar una bomba HP5 en el banco, también lo puedes hacer. Entonces, este equipo nos permite hacer comprobaciones dentro y fuera del vehículo, sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Entonces, más o menos para que entren en contexto y tengan una idea de en qué nos ayuda este equipo multiprobador del sistema Common Real. ¿Sí? Entonces, pueden observar aquí en el equipo, ustedes van a encontrarse con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conexiones, ¿sí? Y cada conexión tiene pines diferentes, la disposición de los pines y la cantidad de los pines es diferente. ¿Cuál es el objetivo? Que no te puedas equivocar. Aquí no hay manera de equivocarse, ¿sí? En este primer conector dice 12 voltios, esto es para la alimentación. Aquí dice sensores. Aquí es donde vamos a conectarnos para generar la señal, para emular la señal o para leer y alimentar los sensores de presión de riel. Ahora, les doy un dato importante. No solamente pueden comprobar este tipo de sensores, pueden comprobar cualquier tipo de sensor que sea alimentado. Por ejemplo, un sensor MAP lo puedes comprobar. Un sensor MAP también lo puedes comprobar. Un sensor de pedal también puedes comprobar aquí, sin ningún problema. ¿Sí? ¿Quieres emular señal del sensor MAF? También lo puedes hacer. ¿Quieres emular la señal del sensor MAP? También lo puedes hacer. ¿Quieres emular la señal del sensor de temperatura de aire o temperatura? También lo puedes hacer. ¿Quieres emular la señal del pedal? También lo puedes hacer. ¿Sí? ¿Quieres emular un sensor de presión de riel doble? Porque acá podemos hacerlo de una manera doble. También lo puedes hacer. ¿Te das cuenta la cantidad de opciones que tenemos con este equipo para poder hacer comprobaciones? Bastante, ¿verdad? Aquí, para comprobar el inyector piezoeléctrico, inyector bobina, inyector GDI, para el inyector Delphi y para el control de las válvulas, ¿sí? Válvulas de control de caudal y válvulas reguladoras.
Por este lado del equipo tenemos un fusible, su botón de encendido y por aquí el potenciómetro para generar la señal de presión o cualquier señal analógica que ya les había comentado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a encender el equipo y vamos a enseñarles a manipular, a navegar dentro del menú. Muy bien, lo primero que tenemos que realizar es obviamente conectar a la fuente de alimentación, ¿verdad? En este puerto donde decía 12 voltios, ahí estamos en este momento alimentando, ¿sí? Con una fuente, en este caso una batería, ¿sí? Puede ser la batería del mismo vehículo, puede ser una batería externa o una fuente también, ¿ok? Luego vamos a presionar este botón de aquí y vamos a encender el equipo. Ahí está encendiendo el equipo, ¿sí? Y ahí tienen el menú principal, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el sensor de presión de riel, ¿sí? Si yo voy donde dice sensor de presión de riel, dice presión de entrada y presión de salida. Cuando dice presión de entrada, quiere decir que vamos a leer la presión que ingresa al equipo, ¿sí? Vamos a alimentar a este sensor y vamos a leer la presión con el equipo, ¿sí? Si le dan clic donde dice presión de salida, se refiere que el equipo va a emitir una señal, va a generar una señal. Vean acá, voy a ingresar ahí y voy a comenzar a comandar aquí este potenciómetro, ¿sí? Miren, ¿ven? Ahí está, vamos a bajarle por ejemplo a 0.8 y 0.2, o sea que podemos emular la señal doble de este sensor de presión de riel en el mismo vehículo sin ningún problema, ¿sí? Podemos emular un pedal delta por ejemplo, que va mitad por mitad, ¿sí? Entonces no hay ningún problema, podemos emular ese tipo de señal, ¿sí? Entonces vamos a quedarnos donde dice presión de entrada. Un dato importante antes de olvidarme es que si ustedes van a querer generar una señal, una emulación, en el cable que ustedes van a conectar, es este cable de aquí, donde tiene 4 cablecitos, un rojo que va a ser 5 voltios, un negro que va a ser la masa y en este caso son nuestras 2 señales, tanto para leer como también para generar, ¿sí? Si ustedes van a, en este caso, si van a leer o van a emular, esta masa tiene que cerrar circuito con el vehículo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo de conectarlo a la masa o al chasis, ¿sí? Del vehículo, ¿sí? O en todo caso a la masa del sensor que yo estoy midiendo o donde yo quiero emular. Si no hago esta conexión, el equipo no cierra circuito y simplemente no se va a generar la señal. O se genera la señal, pero no va a verse reflejado en la unidad de control, ¿sí? Entonces, un dato importante que tienen que tener en cuenta. Muy bien, mis amigos, entonces miren lo que vamos a realizar. Este cable que les había mencionado, que tiene estas cuatro conexiones, vamos a conectarlo donde dice sensores y no nos podemos equivocar porque es una única conexión, sensores, ¿sí? Muy bien, entonces como en este momento lo que yo quiero realizar es leer, generar 5 voltios y masa para alimentar este sensor y también leer la señal de este sensor, miren lo que vamos a hacer. Vamos a ingresar donde dice presión de entrada, le damos clic ahí, ¿ok? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alimentar aquí nuestro sensor con 5 voltios, con masa y ya tendríamos, ven que ahí dice 0 voltios, no estamos leyendo absolutamente nada. Entonces ahora, cuando yo haga la conexión, ya debería de comenzar a leer una señal, si es que obviamente el sensor está generando una señal, ¿verdad? O un voltaje. Vean ahí que uno ya está generando 1.3 voltios, ¿sí? 1.3 voltios. Voy a conectar el otro cablecito y ahí está. 0.8 voltios y el otro nos está generando, se conectarlo bien, ahí está, 1.3 voltios. Entonces, como pueden observar, ¿sí? Este sensor ya está generando
un voltaje para 0 bares de presión, ¿sí? Y es lo que tenemos acá. Entonces, algo muy sencillo, ¿verdad? Podemos luego someterle presión con un probador manual, por ejemplo, y evaluar que el sensor genere su propia tensión a medida que vamos sometiéndole una determinada presión, ¿sí? Podemos leer en el mismo vehículo también sin ningún problema, ¿ok? Entonces es algo muy sencillo, ¿sí? Si tú tienes un sensor de 3 cables nada más, pues simplemente vas a conectar un cable lector y listo, con eso va a estar leyendo en una de las entradas. Puede ser en el 1 o en el 2, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces algo muy sencillo para hacer para leer o ver si funciona el sensor. Podemos generar, por ejemplo, lo mismo aquí para un pedal, para un sensor MAF, para un sensor MAP, sin ningún problema. Para un TPS del turbo, por ejemplo, para, ¿qué más? Un obturador, un TPS de un obturador y hacer su comprobación. Exactamente igual, sin ningún problema. Entonces, la cantidad de pruebas que nos permite hacer este equipo es enorme. ¿Ok? Voy a cerrar ahí sensor de presión de riel. Presión de salida, ya les había mencionado. Por estos dos cables se va a generar un voltaje de salida para emular en la unidad de control. Y ustedes tienen que conectar este cable a chasis del vehículo. Nada más. Y con eso ya van a estar ustedes emulando y engañando, como se podría decir, a la unidad de control que hay presión en el sistema para hacer un tipo de diagnóstico, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Cerramos aquí sensor de presión de riel y ahora vamos a entrar donde dice válvula. ¿Ok? En válvula ustedes se van a encontrar con 4 opciones: SSV, IMB, M-Pro y DRB. La SSV en denso, IMB en Delphi, M-Pro en Bosch, la válvula que va en la bomba, y la DRB es la reguladora que va en el riel, ¿sí? Que puede ser tanto en Bosch como puede ser en Delphi. Por ejemplo, la Mercedes Sprinter lleva una válvula reguladora de presión al final del riel. También lo podemos comandar con este equipo sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, acá debemos de saber algunas cosas. Obviamente, para conectarnos a la válvula tampoco es difícil, ¿sí? Acá al final dice válvula y su conexión es única. No hay manera de equivocarse, ¿sí? Entonces, un conector de este tipo que tiene 2 pines únicamente, ¿sí? Sin ningún problema vamos a poder conectarnos, sin errores, ¿sí? Acá no van a poder cometer errores. ¿Ok? Aquí al final del cable van a encontrarse con un conector positivo o rojo y uno negro, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a conectar en el equipo. Ya está hecha la conexión, ¿sí? Y por acá se va a generar las señales para todas las válvulas SSV, IMB, M-Pro, DRB. Por ejemplo, yo quiero comprobar una M-Pro. La polaridad en la válvula no interesa, así que te puedes conectar de cualquier manera, ¿sí? No interesa, no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Ya me conecté ahí, ¿ok? Voy donde dice M-Pro, ¿sí? Acá la válvula ya se activó. Tenemos ahí una frecuencia, la frecuencia en Bosch más o menos ronda por ahí, lo podemos mover un poquito, pero lo dejamos ahí en 180 Hz, ¿sí? Y el duty vas a ir comandando obviamente de acuerdo a la válvula, si es que es abierta o si es cerrada. Y una opción muy importante que nos da aquí es que podemos ingresar a sensores y estar leyendo, por ejemplo, la presión de entrada, o podemos estar también emulando la presión, ¿sí? Entonces nos da varias opciones ahí para poder realizar, ¿verdad? Por ejemplo, esta función, ¿saben para qué nos puede ayudar muchísimo si queremos hacer una comprobación en banco? ¿Sí? Controlar la válvula y al mismo tiempo leer la presión, ¿no? La presión de entrada, por ejemplo, ¿sí? Cerramos aquí y nos regresa al mismo lugar. O en el vehículo también, poder controlar la válvula de control de caudal y engañar a la unidad de control si es que hay presión, ¿no? Ingreso a sensores y emulo ahí la señal de salida. Entonces, esta es una opción muy interesante del equipo que nos permite controlar al mismo tiempo 2 cosas: la válvula de control de caudal y también el sensor de presión de riel, ¿sí? Recuerden que entre el sensor de presión de riel y la válvula hay un control en bucle cerrado, ¿no? Lo que dice el sensor de presión de riel, la unidad de control va a ajustar a la válvula de control de caudal. Y es algo similar a lo que hemos querido acá plasmar en el equipo, ¿sí? Entonces, muy bien, salimos de acá.
Listo. Ahora, si yo quiero comprobar una IMB, que es en Delphi, también lo podemos hacer. Vamos a conectar aquí dos cablecitos en la válvula, lo conectamos ahí y listo, ¿sí? Entonces, por el mismo cable va a salir la señal, recuerden eso. Conectamos aquí y conectamos acá, ya está, ¿sí? La única cosa que vamos a hacer acá es ir donde dice IMB, ¿sí? La frecuencia en IMB, o en las válvulas IMB en Delphi, están alrededor de los 400 Hz al ralentí, así que lo dejamos ahí. Y de la misma manera, acá vamos a controlar el ciclo de trabajo, menos o más, ¿sí? Recuerden que las válvulas IMB en Delphi son normalmente abiertas, entonces a mayor duty la válvula se cierra más, a menor duty la válvula se abre más. Entonces un dato para tenerlo en cuenta, ¿sí? Al momento de hacer nuestras comprobaciones. Por ejemplo, tú tienes en un sistema que la presión se eleva demasiado, por ejemplo en Delphi, ¿verdad? Tú lo comienzas a cerrar y aún así la presión no baja, entonces tu válvula está pegada en posición abierta. Listo, tienes un diagnóstico de 20 segundos, ¿sí? Pero el tema que hay que saber, ¿verdad? También muy importante el conocimiento técnico, ¿sí? De la misma manera podemos comandar ahí lo que es el sensor de presión de riel sin ningún problema, ¿ok? Cerramos acá. Acá SSV, en SSV, en lo que es denso, la frecuencia de comando para la válvula está alrededor de los 250 Hz, ¿sí? Lo dejamos ahí también, y acá comandamos el ciclo de trabajo. Y si queremos comprobar una DRB, por ejemplo, una válvula que está en el riel, una reguladora de presión, así como esta, por ejemplo, de acá, de la misma manera, vamos a hacer aquí una breve conexión, ya está. Ya hemos conectado ahí, de la misma forma, por el mismo cable que hemos controlado, la SSV, la M-Pro, la IMB, igualito, ¿sí? Ahí está. Ahora voy donde dice DRB, y estas válvulas tienen un control por una frecuencia de 1000 Hz. Igual, lo que varía es el ciclo de trabajo. Con eso aumentamos el ciclo de trabajo, con esto lo disminuimos, ¿sí? Al aumentar el ciclo de trabajo, la válvula está cerrando y la presión debería aumentar más en el sistema, ¿sí? Pueden escuchar ahí que lo está comandando. ¿Sí? Ahí está, hay un sonido, ¿verdad? De la válvula. ¿Ok? Entonces, mis amigos, para controlar cualquier tipo de válvula de control de caudal o regulador de presión, es lo que estamos observando acá, este menú. SSV, IMB, M-Pro, DRB. Las frecuencias no lo vamos a cambiar, lo vamos a dejar así como usted está observando, ¿sí? Lo único que vamos a cambiar es el ciclo de trabajo, mayor duty o menor duty, dependiendo si la válvula es abierta o si es cerrada, ¿ok? Entonces, concluimos con esto de acá, lo dejamos ahí. Cerramos y ahora vamos a trabajar con lo que es inyectores, ¿sí? Para comandar inyectores no es una única salida, hay algunas salidas que son diferentes dependiendo del tipo del inyector, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero activar un inyector Delphi, tengo que usar esta conexión. Si yo quiero activar un inyector GDI, tengo que usar esta conexión. Si yo quiero activar un inyector tipo bobina, tengo que usar esta conexión. Si yo tengo un inyector piezo, tengo que activar esta conexión, ¿sí? Ahí dice piezo, ¿sí? Entonces no hay manera de equivocarse, ¿verdad? Muy bien, chicos. Lo que yo quiero comandar ahora es un inyector tipo bobina. Puede ser un inyector tipo bobina Bosch o denso. Si es Delphi, que también es tipo bobina, pero es otra salida, no va a ser la misma salida que estamos usando ahora, ¿sí? Entonces, voy a ingresar donde dice inyector, ¿sí? Voy donde dice inyector bobina, ¿sí? Y ahí ya se está activando ya el inyector, ¿sí? Con esto yo puedo aumentar el RPM, o sea, la cantidad de pulsos. Y obviamente el pulso va a ser más rápido, ¿sí? Vamos a colocar el micrófono, si lo pueden escuchar. Si yo aumento o disminuyo el RPM, el pulso va a ser más o menos rápido. Ahí el pulso va a ser más lento, por ejemplo. El duty viene a ser el ancho del pulso, ¿sí?
Un inyector Common Rail está más o menos en unos 700 microsegundos de activación en el vehículo, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer pruebas a diferentes anchos de pulso, ¿sí? Ahí a 680 microsegundos, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, a 1 milisegundo, ¿sí? O sea, el ancho de pulso va a ser mayor. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo quiero probar un inyector, en este caso de Denso, quiero probar un Bosch en la misma opción. Si yo quiero probar ahora un inyector piezo, ya no va a ser con este cable, sino que acá tenemos que cambiar en el puerto del equipo, tenemos que cambiar dónde vamos a realizar la conexión, ¿sí? Entonces, chicos, si yo quiero probar inyector GDI, es otra conexión. Si yo quiero probar inyector Delphi, es otra conexión. Y es algo muy simple. Solamente tenemos dos cosas para comandar: la RPM y el ciclo de trabajo. Y otra cosa muy importante que también me gusta de este equipo es que, por ejemplo, aquí, vamos a ver si lo logramos ubicar. Ok, de la misma manera, ¿cómo podemos en lo que es, acá miren, en lo que es válvula, si entras a SSV puedes comandar los sensores, ¿sí? De la misma manera, cuando ingresamos a inyector, podemos leer, inyector bobina, los sensores. Ahí está, ¿sí? Eso nos sirve, por ejemplo, para hacer un diagnóstico en el inyector IR, ¿sí? O sea, activamos al inyector y al mismo tiempo vamos a leer la presión del sensor que incorpora este inyector, sin ningún problema. Muy bien, entonces la posibilidad de diagnóstico de este equipo es bastante grande, ¿sí? Recuerden acá, inyector bobina para lo que es Denso y Bosch, inyector piezo para lo que son piezos, por ejemplo, como la Amarok o como también en Mercedes, ¿sí? Con lo que es, o en Ford lo que es Continental, inyectores GDI en gasolina y inyector Delphi, ¿sí? Cada uno de ellos tiene salidas diferentes, ¿sí? Para no equivocarnos. ¿Listo, mis amigos? Entonces, espero que les pueda ayudar en su trabajo diario, y los que no tienen, muchachos, ¿qué esperan para adquirir este equipo? Nos da una posibilidad enorme de realizar diagnóstico en sistemas Common Rail sin ningún problema. Cualquier sistema Common Rail, ¿sí? Entonces, nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de realizar diagnóstico en el vehículo o en el banco también, ¿sí? No lo olviden. Un fuerte abrazo para todos.